¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre la piel. La piel es un órgano, ¿sí? Es el órgano que nos recubre, nos protege y además es el órgano en donde se encuentra el sentido del tacto. ¿Qué características tiene esa piel? Bueno, consideramos que tiene más o menos una superficie de 1,5 metros, 2 metros cuadrados y un grosor que varía entre medio milímetro y 5 milímetros. Por supuesto que esto cambia muchísimo de una persona a otra y cambia mucho según la edad que tenga la persona, pero la piel de los párpados, por ejemplo, es sumamente delgadita, en cambio la piel de los talones, por ejemplo, suele ser bastante gruesa. Bueno, vamos a ver ahora qué funciones cumple este órgano que nos recubre. El recubrimiento y la protección está ya casi en la definición de lo que es la piel. ¿De qué nos protege? De golpes, de bacterias, de virus y de la radiación ultravioleta del sol. Entonces acá, por ejemplo, nos protege de un codazo, nos puede proteger de las bacterias que encontramos en la Tierra y que viven habitualmente con nosotros, que comparten el mundo con nosotros, y también nos protege del sol. Todo, por supuesto, que hasta cierto punto estamos hablando de una piel sana, una piel sin lesiones y sin que haya un exceso, ¿no?, ni de radiación, ni de bacterias o de golpes. O sea que ese recubrimiento en condiciones extremas puede, o esa protección puede fallar. ¿Qué otra función tiene la piel? La que decíamos hoy en la definición también, es donde se encuentra el sentido del tacto. ¿Qué podemos captar con la piel? Por ejemplo, si una superficie es lisa o rugosa, podemos captar un pinchazo con dolor, podemos sentir si algo está frío o está caliente. ¿Por qué? Porque en la piel hay muchísimos receptores, ¿sí?, que permiten captar estos distintos estímulos del mundo que nos rodea. En algunas partes de nuestra piel, por ejemplo, en las manos y particularmente en las yemas de los dedos, tenemos una cantidad enorme de receptores, por lo tanto, solemos tocar, ¿no?, y percibir el mundo con el tacto de las manos y no con el codo, por ejemplo. O sea que la piel nos recubre y nos protege, pero también tiene el sentido del tacto. ¿Qué otra cosa hace la piel? Regula la temperatura corporal. ¿Sí? Es decir, si la temperatura ambiente es muy baja, lo que hace es se contrae, se ponen los pelos de punta, se nos pone la piel de gallina y eso ayuda a retener el calor corporal. En cambio, si la temperatura ambiente es muy alta, lo que hace la piel es emitir sudor y ese sudor, ese líquido que elimina los poros de la piel, ayuda a bajar la temperatura corporal. Vinculado al sudor también está la función de excreción, que es esto, eliminar los desechos celulares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un corredor, ¿sí?, que por un lado va a sudar porque elimina desechos, pero también va a sudar porque el ejercicio lo hace que aumente la temperatura del cuerpo, por lo tanto, la piel suda y eso ayuda a que se regule esa temperatura, que la temperatura no pase de los límites normales y deseables. Pero la piel tiene otra función más que se vincula con la vitamina D. La vitamina D, que está en algunos de los alimentos, necesita para fijarse recibir la luz del sol. ¿Sí? Eso desencadena una serie de reacciones que van a hacer posible que esa vitamina D se fije y es fundamental para la absorción del calcio y por lo tanto para los huesos. ¿Qué pasa? Tomar sol puede ser peligroso porque justamente puede ser nocivo para la piel, para la salud de la piel. A largo plazo sabemos que ocasiona daños a veces irreversibles, pero sí es necesario exponerse un poquito al sol para que se cumpla esta función de sintetizar la vitamina D. Ahora lo que vamos a ver es cómo está formada la piel, es decir, qué estructura tiene la piel. Es un corte de piel, como
lo veríamos a un microscopio tridimensional, ¿sí? Pero además muy esquemático, por supuesto. La piel vamos a reconocer 3 capas. La más externa, que es esta rosada de acá, la epidermis, que es la que nos vemos. Si nosotros cuando vemos la piel, lo que nos vemos es la epidermis. La capa siguiente, toda esta, ven que tiene un color blanquecino aquí en el esquema y tiene un montón de estructuras que ahora vamos a ver qué son. Eso es la dermis. Y por debajo, ¿sí? Esta parte que está en amarillo, que en realidad es una sustancia grasa, almacena grasa allí, es la hipodermis, ¿sí? Epi significa por encima, hipo por debajo. ¿Tá? Epidermis, dermis, hipodermis. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en cada una de estas capas. Bueno, primero lo que vemos acá, pelo. Si somos mamíferos, por lo tanto, tenemos el cuerpo cubierto de pelos. En algunos lugares, la cabeza, mayor cantidad, y en otros lugares no tenemos, por ejemplo, las palmas de las manos o las plantas de los pies. Luego, la parte más externa de la epidermis es la capa córnea. Esa capa córnea está formada por células muertas y son las que se nos desprenden continuamente. Cuando nos frotamos, cuando nos bañamos, cuando nos sacamos una prenda, esa capa córnea con sus células muertas se van desprendiendo y por supuesto que van siendo esas células reemplazadas por células nuevas. Luego, ¿qué es lo que vemos acá? Esto es una de las glándulas que tiene la piel. Es una glándula sebácea. Las glándulas sebáceas producen justamente sebo, que es una sustancia grasa que ayuda a proteger la piel, ¿sí? La glándula sebácea siempre está vinculada al pelo. O sea, cada pelo tiene su glándula sebácea. Esa glándula sebácea a veces se puede obstruir, se puede tapar y se va a formar un granito, ¿sí? O un punto negro. Pero entonces las glándulas sebáceas producen esta sustancia que en realidad se va a extender por el pelo y por la piel tiene una función de protección. Según el tipo de piel se puede producir más o menos cantidad de esta sustancia. Si una piel grasa produce más, una piel seca produce menos. Y también tiene que ver con la edad. Durante la adolescencia la secreción de las glándulas sebáceas aumenta mucho, cosa que en otras etapas de la vida no es tan así. ¿Qué más hay? Bueno, acá cada pelo tiene asociado un músculo. El músculo que se llama piloerector, o sea, erector del pelo, o también músculo horripilador. ¿Qué es eso? Lo que hace es ponernos los pelos de punta, ¿sí? Por ejemplo, cuando la temperatura ambiente es muy baja, el hecho de que se nos paren los pelitos, nos ponga la piel de gallina, hace que se mantenga el calor, ayuda a mantener el calor corporal. También puede pasar en una situación de miedo, ¿no? Pero básicamente tiene que ver, los pelos que se nos pongan de punta, tiene que ver con mantener el calor corporal. ¿Qué hay acá? Bueno, esto que está acá y otros que aparecen por allí son receptores. Recuerden que los receptores se vinculan con el tacto. Hay receptores para frío, para calor, para presión, para dolor. Hay distintos tipos de receptores según que sea lo que capten. Receptores en la dermis hay montones, ¿sí? Seguimos con esto que aparece acá. Esto es otra glándula. ¿Ven que tiene un conducto que se abre al exterior a través de un poro? Es una glándula sudorípara, es decir, las glándulas que producen el sudor. El sudor, decíamos hoy, tiene la función de refrescar, ¿sí? Ayudar a bajar la temperatura corporal, pero además el sudor también contiene desechos celulares, o sea que ayuda a eliminar toxinas. Bueno, ¿qué hay acá? El folículo piloso, es decir, de donde sale el pelo. Cuando nosotros arrancamos un pelo, de raíz, sale todo el pelo entero, pero luego el folículo queda y va a volver a formar un nuevo pelo. Esto ahí quedó tapado, pero dice folículo piloso. Y por último tenemos acá, ¿sí? Ven que hay varios y se van ramificando los vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos, venas y arterias, que van a llevar oxígeno y nutrientes a las células de la piel, así como a retirar los desechos. Vasos sanguíneos tenemos en todos lados, ¿sí? Pero observen que estamos hablando de la
dermis y de la hipodermis. En la epidermis no hay vasos, así como tampoco hay las otras estructuras. La epidermis es la capa más externa, decíamos hoy, está formada por tejido epitelial. ¿Qué pasa? El tejido epitelial se caracteriza por tener las células juntas. Va a tener varios estratos, ¿sí? Es decir, muchísimas cantidades en capas, ¿sí? De células juntitas. Células que se tocan membrana con membrana. Eso es característico del tejido epitelial, es decir, que no hay nada entre célula y célula. ¿Qué pasa con esto? Bueno, justamente lo que hace el tejido epitelial de la epidermis es formar una barrera. Que las células más profundas son las que van a originar las nuevas células. Y a medida que las células esas se van envejeciendo, decíamos hoy, se va formando la capa córnea y se va desprendiendo. En la epidermis se encuentra un pigmento, lo que le da el color a la piel, la melanina, que tiene por objetivo protegerla de la radiación ultravioleta. Por eso, si nos exponemos a la radiación ultravioleta, se concentra más la melanina y la piel se oscurece, ¿sí? La cantidad de melanina depende de muchísimos factores genéticos, ¿sí? Bueno, la capa más externa que decíamos, la capa córnea, que está formada por células muertas, van a tener una proteína de protección que es la queratina, ¿sí? La queratina es lo que hace que esa capa córnea sea gruesa de protección, por ejemplo, en la planta de los pies, o por ejemplo, cuando se nos hacen callos en las manos por usar mucho una herramienta, por ejemplo. Entonces, la queratina ahí se acumula y protege de una posible lesión. Estas células, decíamos hoy, cuando nos bañamos, cuando nos fregamos, cuando nos raspamos, se desprenden, pero las células que están en la profundidad de la epidermis, que son células madre, van a originar nuevas células para ir reemplazando las que se van perdiendo. Bueno, justamente acá, perdón, quedó tapado, pero la capa más profunda está formada por células en continua reproducción, que era lo que les decía recién. La dermis, la capa gruesita de la piel, está formada por tejido conjuntivo, ¿sí? El tejido conjuntivo o conectivo es el que tiene pocas células, las células muy separadas unas de otras con mucha sustancia intercelular, es decir, que hay mucha sustancia entre célula y célula. Y en la dermis, este tejido conjuntivo va a tener fibras de dos proteínas que son el colágeno y la elastina, que probablemente las han oído nombrar, estas proteínas vinculadas, por ejemplo, con los cosméticos o incluso hasta con los jabones y los detergentes. El colágeno y la elastina son lo que le van a dar elasticidad y firmeza a la piel. Por supuesto que a medida que envejecemos se va perdiendo de a poquito el colágeno y la elastina, entonces también se va perdiendo la elasticidad y la piel se va a lesionar más fácilmente, se va a arrugar además. Bueno, en la dermis se encuentra todo lo que veíamos hoy en el esquema, los receptores de presión, de frío, de calor, textura, de dolor. Los vasos sanguíneos que van a ir a nutrir a las células o que van a ir a retirar los desechos. Los folículos pilosos, es decir, los que originan el pelo. Las glándulas sudoríparas y sebáceas. Y los músculos piloerectores o horripiladores que hacen que no se nos pongan los pelos de punta o la piel de gallina. Es decir, que todas esas estructuras se encuentran en la dermis. Y la hipodermis es una capa de tejido adiposo, es decir, que es grasa subcutánea. La cantidad de grasa va a variar muchísimo en qué parte del cuerpo nos encontremos, ¿sí? No es lo mismo la cantidad de grasa que recubre, por ejemplo, la piel de los glúteos que la de la frente, por ejemplo. Y además también, por supuesto, que varía enormemente de una persona a otra. Bueno, entonces básicamente la piel es un órgano de recubrimiento, de protección, que aloja el sentido del tacto, pero que también se vincula con mantener la temperatura corporal, se vincula con ser la barrera que tenemos, la primera barrera contra las bacterias que nos rodean. Tiene que ver con la fijación de la vitamina D, con la síntesis, con la fabricación de vitamina D, que va a ayudar a fijar el calcio a los huesos. También participa en la excreción, es decir, en la eliminación de los desechos celulares. Y básicamente tiene tres capas: la epidermis, de tejido epitelial, muchas células juntitas sin sustancia intercelular,
la dermis de tejido conjuntivo o conectivo, en donde se encuentran los folículos pilosos con sus pelos, los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, los receptores, y en la profundidad una capa de grasa subcutánea en la hipodermis, que tiene la función de amortiguar y proteger también. Bueno, nos vemos en una próxima clase. Que anden bien.